la licenciatura en Economía por el CCEA, por los estudiantes, por el orden estudiantil. Hay varias cosas que están en la diapositiva y que vamos a comentar medio por arriba, que son comunes a todas las, o a tres al menos de las licenciaturas de facultad: la licenciatura en Administración, la licenciatura en Economía y Contador Público. El régimen, por ejemplo, de que hay opcionales libres, de que hay unidades curriculares obligatorias. Todo eso es común a las tres licenciaturas esas que mencioné, ¿sí? La licenciatura en Estadística no entra en ese régimen por ahora, en su plan nuevo entra bastante, un plan 2014. Y bueno, la tuba, como le comentaron, no, porque tiene otra estructura de créditos, tiene 225 créditos. Capaz que pasando un poco, le comentamos los antecedentes que tiene este plan, que es nuevo, desde el 2012, el plan de estudios actual, que responde básicamente a tres cosas bien puntuales. Uno era que el plan que se venía teniendo desde antes, el plan 90, que era el inmediato anterior, tener una noción de que la formación de grado era como algo que tenía que ser bien ampliatoria, que tenía que salir uno de acá como bien formado en el grado y que era lo único necesario que utilizaba, tenía todas las herramientas para desempeñarse en lo académico, lo profesional, lo que sea, ¿sí? El plan nuevo plantea un reenfoque de eso, plantea la formación de grado como una primera formación básica, no tan tajante, y que uno en realidad tiene que seguir encaminándose a especializarse en algo, en hacer posgrado, maestría, lo que sea, pero especializarse hacia áreas, ¿sí? Ahora un poco más de eso lo vamos a comentar cuando hablemos con Carlos del tema de las trayectorias de los planes de estudio. Otro tema que atiende el plan nuevo es el tema del tránsito horizontal en la Universidad de la República, ¿sí? Es algo que es bastante nuevo, que forma parte de algo que van a oír nombrar muchas veces en los años que tengan acá en facultad, de la segunda reforma universitaria particularmente, que ha sido uno de sus pilares, el tránsito horizontal. Eso tiene que ver con poder reconocer formaciones heterodoxas comparado con lo que era en el pasado. Un economista en el 70 era impensable que pudiera tener conocimientos en la parte de medio ambiente, por ejemplo, y hoy día es perfectamente válido. De hecho, algo que vamos a comentar también después con Carlos de la Comisión de Carrera, hay posibilidades de hacer materias en otras facultades, cursos optativos en facultades de ciencias sociales. Hay una propuesta del centro de estudiantes que se está manejando en la licenciatura en Geografía, hacer cursos de Geografía, y que se revaliden para la formación de economista de uno, ¿sí? Eso es cambiar un poco los paradigmas y no ser tajante en economista, es el que tiene esta materia aprobada y si no, no se hace economista, ¿sí? Y bueno, después cambios que tienen que ver a nivel de lo académico, de distintos, cambiaron los conocimientos en la economía, como cambian con los años, que era necesario hacer una revisión de lo que era la currícula en el plan 90 y por eso era el plan 2012, ¿sí? Vamos a la siguiente. Concretamente, el economista aparece en facultad desde el 54, ¿sí? Ahí ven que ha tenido 6 planes de estudio con economistas. En total más o menos hay unos 1575 que figuran registrados en la Universidad de la República históricamente bajo un título de economista, ¿sí? Antes existía solo la figura de contador público y como que integraba un poco de cosas que iban apareciendo de economía. La siguiente capaz, bueno, de los objetivos específicos de la licenciatura, esta diapositiva después queda colgada, queda a cargo de tutoría. Ustedes lo van a encontrar, hay un montón de recursos en el reglamento del plan de estudios, en el texto del plan de estudio que aclara cuáles son los objetivos de la economía y eso. No me voy a detener demasiado en eso por un tema de respeto al compañero, que también hay que contarse en tiempo. Está básicamente el tema de la ciencia económica, para más o menos dar un pantallazo, es una ciencia social, ¿sí? Cuyo principal método de análisis es el método científico y que trabaja en su formato más ortodoxo de 3 niveles de abstracción. El nivel descriptivo, que es el que busca la economía, que busca saber cómo son las cosas, ¿sí? Cuánto es el PBI, cuánto fue el PBI en 1930, como ejemplos muy triviales. La economía política, que busca saber por qué las cosas son como son, por qué yo observé un PBI, por qué el PBI en 1930 fue tal dato, etc. Y el nivel de la política económica, que tiene que ver con el hacer aplicaciones del conocimiento que se acumula, de ver cómo son las cosas, saber o intentar comprender por qué pueden haber sido así las cosas, etc. ¿Sí? Eso es un poco de enmarcar qué es esto de la licenciatura en economía. Después, esto es una de las cosas que les comentaba, un esquema común a las 3 licenciaturas. El plan de estudios tiene un mínimo de créditos en unidades curriculares obligatorias, un mínimo de créditos en áreas de conocimiento y un mínimo de créditos en opcionales libres, ¿sí? Esto lo argumento un poco con el siguiente diagrama. Ahí ven que para el título de licenciado en economía usted tiene que tener 360 créditos, ¿sí? Distribuidos según esas áreas que aparecen ahí: la economía, contabilidad de impuestos, jurídica, administración, método cuantitativo, etc. Si ustedes se fijan, hay una diferencia entre la cantidad de obligatorias y el mínimo, ¿sí? Ese margen, por ejemplo, en el área de economía, ustedes tienen obligatorias, suman 120 créditos, ¿sí?
pero el mínimo en esa área para poder egresar es de 150. Quiere decir que hay 3 opcionales de economía que obligatoriamente tienen que hacer en su carrera, ¿está? Pero después hay otro margen, más allá de eso, de las áreas de conocimiento, hay un margen que están opcionales libres, ¿sí? Ese margen ustedes lo pueden completar con actividades de extensión, ¿sí? De formación integral, que integran extensión, investigación, enseñanza, con un trabajo final de grado, que era lo que antes era la tesis, ahora la tesina, con pasantías, ¿sí? Hay una unidad de prácticas curriculares, o con materias más, hacer otras opcionales, ¿sí? Capaz que tienen opcionales hechas, yo que se hicieron algo de la licenciatura en matemática, en ciencias, se lo reconocen los 10 créditos, lo que sea, y suman como opcionales libres, eso también está. La siguiente diapositiva hay un esquema, es el más reciente, de más o menos cómo se distribuye, cómo se sugiere que se cursen las materias de la licenciatura. Las que están encuadradas en negro son obligatorias, ¿sí? Las que no están encuadradas son opcionales, y además cada color representa un área de conocimiento, ¿sí? En realidad, quiero hacer hincapié en lo que esto es sugerido por la comisión de carrera, esta grilla, porque en realidad lo que determina el orden en el que uno pueda hacer las materias o desee es las previas, ¿sí? Capaz que uno ya en el tercer semestre tiene las previas para hacer una materia del último semestre y la puede perfectamente hacer, ¿tá? Eso porque las previas son de conocimiento más que nada y no son de avance, no te exige tener tantos semestres aprobados para hacer una materia generalmente. Pasando un poquito, bueno, están las opcionales libres que les comentaba, que las pueden hacer con la tesina, prácticas laborales, otras unidades curriculares, etc. Y ahora voy a pasar a Carlos. El tema de las trayectorias, ¿sí? Es algo que tienen los planes de estudio nuevos, es que, en base a lo que yo les comentaba, de esta flexibilización de la noción de lo que es la formación de grado, hay como trayectorias sugeridas de las comisiones de carreras, y en particular para la licenciatura en Economía son 4, que ahora Carlos les va a comentar de dónde vienen, y una encuesta de egresados que muestra bastante resultados interesantes de esto. Siguiendo la lógica de lo que decía Matías, 240 cursos obligatorios, créditos de cursos obligatorios, que implícitamente lo estamos diciendo que la unidad de medida es 10 créditos un curso, ¿no? Es una simplificación que a grandes rasgos la facultad tomó, a diferencia de otras facultades que de repente un curso 7, 9, 11. Acá simplificamos a 10, hay algunos casos de cursos que valen 5 y otros que, por ejemplo, el trabajo de grado que son 20 o las prácticas curriculares o pasantías que en algún caso también pueden ser 20 o 15. Entonces la simplificación siempre la hacemos, pero tengan en cuenta esos detalles. Entonces, 360 créditos es para recibirse, ¿no? La carrera, 240 obligatorios, quedan 120 opcionales. 120 opcionales era un tercio. En las carreras anteriores era mucho menos los cursos, la elección que uno podía hacer. Por lo tanto, un primer riesgo que se identificó es que la gente elija mal. ¿Cómo elijo esas 120? ¿Alguna guía, alguna ayuda? Entonces ahí se nos ocurrió en la comisión de carrera empezar a discutir la formación de algunos trayectos, de algunas sugerencias. Hoy para la tecnicatura las planteaban como medias, tienen que hacer esta y esta. Bueno, de alguna manera esto es esa lógica. Entonces en el 2012 nosotros definimos, hicimos algún análisis, consultamos a egresados, por ejemplo, para ver qué cursos recomendarían ellos si uno tiene que hacer de vuelta tuvieran que hacer de vuelta la carrera. Entonces después nosotros discutiéndolo, viendo un poco el análisis de esos resultados, decidimos que como que el economista tiene 4 perfiles de egreso, ¿sí? A eso le llamamos las trayectorias. Y no son otra cosa que una sugerencia que se hace para que ustedes tengan una ayuda extra a la hora de elegir esos 120 cursos. Son trayectorias, 4, que están asociadas a 4 perfiles de egreso. El primero es el perfil de políticas públicas. El perfil de políticas públicas, un economista que trabaje en algún ministerio, en alguna empresa, por ejemplo, del sector público, ¿sí? Y para qué es lo mejor, qué cursos opcionales le ayudarían en comparación con otros cursos. Un dato que no tiramos, que estaba en el diagrama anterior implícito, es que hay 12 cursos opcionales a elegir, pero la oferta hasta ahora definida son 42, hay 42 cursos, o sea, ustedes tienen que elegir 12 de 42, ¿cuáles de esos son los mejores? Esto trata de hacer una ayuda, ¿no? Entonces, perfil de políticas públicas, ahí se les sugieren algunos cursos que cumplan con las restricciones de cuántos cursos mínimos por cada área de conocimiento necesita, porque exige, así está establecido en la carrera, pero se les sugieren algunos nombres de cursos. Ahora,
esto es una sugerencia, y en esa sugerencia no se llegaron a algunos consensos de que sí o sí tienen que hacer este curso u otro para el perfil políticas públicas. Entonces pueden fijarse acá que hay algunos cursos que directamente no se les sugiere nada, ¿sí? Porque ahí directamente son ustedes que van a tener que optar, porque la sugerencia de quienes ya pasaron por la carrera o quienes hoy la estamos analizando no daba para decirles hagan esto. Entonces sigue habiendo cierta flexibilidad, y eso, con ese criterio tiene que leerse estas trayectorias. Hay cursos que se les dice sí o sí, por ejemplo, para políticas públicas. Pero nada. De uno a uno. Proyecto de inversión. Proyecto de inversión. Para trabajar en políticas públicas, una inversión pública, determinar dinero público, saber el impacto, cómo se va a abordar eso, es un curso que se recomienda que lo hagan. Y a su vez diferenciamos entre cursos fuertemente recomendados y otros recomendados. Entonces, perfil políticas públicas, bueno, y la otra también, hay algunos cursos que están como dobles, porque también, dependiendo del lugar donde uno termine trabajando, donde le interese dentro de políticas públicas, capaz que era un curso, capaz que era otro, entonces ahí aparece como doble para que elijan uno u otro, ¿sí? Pero insisto en ese criterio que es una orientación, y esto es flexible, y además, a diferencia de lo que dijeron recién hace un rato para la tecnicatura, creo que no es posible darle una mención a los títulos. Como son títulos de grado, ustedes todos se van a recibir, sigan la trayectoria cualquiera de estas cuatro, o una que se les cante a ustedes, todos van a tener el mismo título, que es licenciado en economía. No se les va a poder ahí un cuadradito, un dibujo, un icono que diga mención tal, no se puede poner a los títulos de grado. Eso es una ordenanza, un tema de la universidad. Entonces, políticas públicas, el académico, el sector empresarial y el financiero. En función de cada uno de los lugares donde uno podría trabajar con esos perfiles, es que definimos trayectoria. Y la última característica de esto es que son trayectorias que son móviles, van cambiando. De repente esas fueron pensadas cuando no teníamos en la grilla de cursos algunos cursos y los fuimos a buscar, los fuimos a hacer. Y hay otros que aparecieron, la grilla se va ajustando, ¿no? Y te paso para que remates. Bueno, lo de la encuesta que me había pasado la posta también Matías cuando usaba la encuesta. En ese momento, en el 2012, cuando estábamos definiendo cursos, pensando qué cursos se podían ofrecer para el futuro y definiendo estos perfiles, se aplicó una encuesta de egresados que nunca se había hecho en esta facultad. Entonces se consultó a los egresados, a los 1.500 y pico, esos que hoy tiraba el número Matías, que son 1.500 ahí a septiembre del 2012, ahora hay algunos más, ¿sí? Se los entrevistó y ahí uno pudo ver qué áreas, dónde trabajaban, cuántos trabajaban en cada uno de los perfiles, y por eso hay algunos de estos números que representan eso, dónde el economista, los egresados hoy están trabajando. Ahí no les va a cerrar 100 porque había un quinto perfil que era más como el consultor independiente o el que está trabajando en una firma consultora, que a la hora de elaborar trayectorias, esos consultores o trabajan asesorando a empresas o a empresas del sector financiero o al sector público. Entonces, en definitiva, la trayectoria para la formación queda en las otras cuatro, ¿sí? Eso fue la encuesta y son materiales que ustedes los tienen disponibles en el sitio de EVA, que ahora Matías seguramente les comenta. Bien, bueno, brevemente, la siguiente diapositiva es un poco más de esto de la encuesta. Está bueno que si les interesa el tema, lean esa encuesta, está colgada en el EVA, es pública para cualquiera, los resultados. Está bueno escuchar la opinión de la gente de que se recibió de esto y ver cómo fue cambiando con el tiempo. Hay cosas que son sorprendentes, por ejemplo, que como el 90% de la gente encuestada, de los egresados, estaban muy satisfechos con la formación que se le dio, y son en ese entorno el resto de la gente que señala estar satisfecho con el desempeño laboral que tuvo después de su formación, etcétera, ¿sí? Pero ya pasando al siguiente, está el tema de las previas, ya lo comenté. Las previas no suelen ser de año, no hay previas. Si no salvé todas las materias primero, no paso a segundo, no, las previas son por área de conocimiento. Si yo no salvé la materia anterior en el área de las matemáticas, por ejemplo, capaz que no puedo hacer la siguiente, pero no me va a trancar para hacer la mayoría de las que están en la rama de la economía, por ejemplo. Y así sucesivamente. O sea, la grilla no es lineal, sino que hay áreas de conocimiento y uno va trepando así según cómo va salvando las materias. En la siguiente diapositiva, brevemente hay un esquema que está muy bueno, que después lo busquen en el EVA, que tiene todas las previas de los cursos ordenados en una sola planilla, digamos, en una forma bien visual de ver las áreas y qué previas tiene cada materia, ¿sí? Bien, y ahora lo último que quería comentar es el tema de los espacios de coordinación de carrera en el EVA. Están muy buenos y son la principal fuente de información de las carreras en facultad. Usted matricúlese a
todos, a los 4, al que más le interese, pero ahí es el espacio donde están el foro de consulta directo que le pueden hacer, por ejemplo, en la economía a Carlos, o consultar a otros estudiantes sobre temas de cursos, sobre temas de trayectorias, sobre proponer cosas nuevas, plantear críticas que tienen. También está el centro de estudiantes, ustedes saben que la representación de la comisión de carrera la tienen, van a los estudiantes, plantean ahí las cosas. Y algo que está muy bueno del espacio de la coordinación de carrera de economía en el EVA, es que tiene unas planillas, más allá de que ahora voy a comentar brevemente el tema de los programas, que ahí están colgados todas las fichas de todas las materias. Entonces uno, a la hora de decir, bueno, qué materias voy a hacer el semestre que viene, qué opcionales tengo que elegir, etcétera, entra ahí y tiene el programa con la bibliografía, con los temas que se dan, la modalidad de cursado, la modalidad de evaluación, los docentes, tiene todo ahí aclarado, ¿sí? El área de conocimiento del que aporte, etcétera. Pero aparte de eso, hay unas PPT que se suben por semestre, con un material que se elabora, en la siguiente, que se elabora desde la coordinación de carrera, que plantea en 4 ejes al menos qué aporte le hace a cada materia al estudiante, sí, qué aporte le hace en términos de formación académica, en términos de créditos, en términos de, bueno, ahí tienen los 4, busquen después la diapositiva, está muy bueno que entren a chusmear el espacio de la coordinación de carrera, entren a ver los recursos que hay ahí colgados, un montón de material, y ya les digo, es el principal lugar para encontrar información, sobre todo en la última diapositiva hay un ejemplo. Esas son las fichas de los cursos que pueden encontrar. Esto es para cualquier carrera, funciona igual, entran a la coordinación de carrera y van a estar ahí colgados los programas de todas las materias, todas las unidades curriculares entran, y eso es una herramienta muy potente a la hora de elegir qué cursos hacer, qué opcionales hacer, etc. ¿Sí? Y bueno, por ahí queda la diapositiva después, y los recursos, los links que están en la última diapositiva van a quedar a cargo de tutorías, y ustedes los van a poder acceder por ahí. Gracias.